no, es un graficador que lo he puesto así, tranquilo. Bien, veamos la tercera. Este también era por anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? ¿Recuerdan? G y M otra vez, ¿no es cierto? Solamente que acá los anticuerpos ya no van a estar dirigidos contra las células, sino van a estar dirigidos contra antígenos sueltos. Entonces, como están dirigidos contra antígenos sueltos, forman inmunocomplejos circulantes. Entonces están circulando los inmunocomplejos ahí, ¿no? Entonces, como esto es circulante y está en sangre, entonces la patología se ve mucho más extendida por todo el cuerpo. Ustedes se acuerdan de que había los glóbulos rojos podían eliminar a los complejos circulantes de manera natural. ¿Se acuerdan cuál era el receptor del complemento que tenían los glóbulos rojos? CR1 o 2. 1, ¿no es cierto? CR1. ¿Y se acuerdan de qué molécula de complemento atrapaba? CD3 o CDB o CDT. CD3B o CD3D o CD3D, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, normalmente los inmunocomplejos son eliminados por el cuerpo de forma natural. O sea, estos inmunocomplejos que se van formando son eliminados de forma natural, ya sea porque son arrojados por los glóbulos rojos hacia el hígado, donde las células de Kupffer se terminan de comer todos esos inmunocomplejos, o hacia el vaso, donde también va a ir bastantes macrófagos. Pero ¿qué ocurre cuando existe un exceso de inmunocomplejos? Cuando hay una sobrecantidad de inmunocomplejos en el cuerpo de estas personas, no se pueden eliminar eficientemente, todas al hígado, no se pueden, entonces quedan flotando en circulación. Y estos inmunocomplejos lamentablemente se pueden ir a alojar a cualquier otro órgano, ya sea el riñón o ya sean los vasos sanguíneos. Entonces, como se pueden alojar a cualquier otro órgano, ese es el problema, que donde se alojen, se va a activar complemento y va a producir daño al tejido donde se alojó. Entonces veamos. Entonces acá el problema es que hay exceso de complejos antígeno-anticuerpos circulantes. Las inmunoglobulinas M y G son las que van a estar involucradas en estos inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos donde se alojen van a activar complemento y van a atraer a polimorfos nucleares, por los quimiotrayentes, la zonafilotoxina. Y vamos a ver 3 tipos de patologías asociadas a tipo 3. 3 tipos de patologías que son clásicas de una hipersensibilidad tipo 3. Vasculitis, o sea, a nivel de los vasos, va a haber alteraciones de los vasos o daño de los vasos, daño del riñón, glomerulonefritis y daño de las articulaciones, como el caso de artritis. 3 patologías que pueden indicar al médico que están hablando de una hipersensibilidad tipo 3. Y ahora vamos, y que pueden estar asociadas a esto de acá. Veamos ahí algunos ejemplos, que ahí están enfermedad del suelo, la reacción de Aschenbach, que es una prueba artificial, pero que también se puede en vivo, y lupus eritematoso sistémico. Por cierto, hay patologías que tienen de ambas, tienen de hipersensibilidad tipo 1 de tipo 2 y tipo 3. Como lupus, están en ambas, todo depende de qué contexto lo diga. Aquí estamos lo que decíamos de cómo se eliminaban los inmunocomplejos de forma natural, ¿no? El glóbulo rojo venía, se llevaba los inmunocomplejos hasta el hígado y luego soltaba su carga hacia las células de Kupffer y las células de Kupffer acababan eliminando los inmunocomplejos. Todo en orden, en perfecto estado. Siempre y cuando estos inmunocomplejos sean en poca cantidad. Pero si son en mucha cantidad, ya ni los glóbulos rojos pueden acarrearlos. Y cuando eso ocurre, los inmunocomplejos, como este de acá, tienden a alojarse en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, este es el lumen de un vaso, este es el endotelio del vaso, y estos inmunocomplejos se han alojado en el endotelio del vaso. Entonces, como se ha quedado alojado en el endotelio del vaso, es peligroso. ¿Por qué? Porque como deja expuestas fracciones FC de anticuerpos, estas fracciones FC pueden activar a complemento, vía clásica. Entonces, la molécula C1Q se puede pegar a estas FC receptores del complemento, del anticuerpo. Entonces activar el complemento. Y al activarse el complemento, acá puede formarse complejo de ataque de membrana sobre las células del endotelio. Y hay que hacer una perforación en este punto. Por otro lado, se pueden liberar anafilotoxinas. C3A, ¿cuál era las otras dos? Las anafilotoxinas C3A, C4A, C5A, ¿no? O sea, recontra fácil, 3, 4 y 5.
Entonces le ponen 6, le ponen A y tal. Ok, las anafilotoxinas. Entonces las anafilotoxinas van a seguir una trayectoria de los polimorfos nucleares. Y pueden ser polimorfos nucleares que vengan atraídos por esas anafilotoxinas y una vez activados se granulan. Y dentro de los gránulos hemos visto que pueden haber varios. Si está el mastocito, uno de esos gránulos es la histamina. Y la histamina hace que se permeabilicen más los vasos y que se extravase líquido hacia afuera, causando más patología y más daño. Los polimorfos nucleares, como los eosinófilos, pueden hacer algo parecido, ¿no? Cuando se granulan. Y estos, además, estos polimorfos van a tratar de comerse estos inmunocomplejos y comiéndose también a la célula normal. Pueden venir los macrófagos y como tienen receptores FC, tratar de fagocitar o ozonizar estos complejos inmunes y también causar daño al tejido. Pueden liberar radicales de oxígeno y nitrógeno causando más daño al tejido. Y puede venir hasta las plaquetas, como hay una herida abierta, activar los factores de coagulación y cerrar la luz del vaso, impidiendo que la circulación sea normal. Entonces todo esto puede pasar gracias a eso. ¿Cómo se dieron cuenta de que ocurrían estos fenómenos? Este fue Clement von Sique en 1911. ¿Han escuchado ustedes de los sueros antiofílicos? Cuando una serpiente pica o muerde, no sé si la presión mordida o picadura, porque las dos cosas se dan, porque agarra por la boca y luego clava, o sea, picadura y mordedura. El asunto es que las toxinas del veneno de serpiente son pequeñitas y son montones. Y como son pequeñas y entran a la circulación, pueden irse a cualquier parte del cuerpo, inclusive al cerebro, donde puede ser catastrófico para el individuo. Entonces, ¿cómo el cuerpo se defiende frente a eso, frente a las toxinas? Hacemos inmunidad adaptativa y producimos montones de anticuerpos contra las toxinas. Pero ¿cuánto tiempo demora en hacer un anticuerpo? ¿Cuánto tiempo demora en despertarse la respuesta adaptativa? ¿Un día? ¿48 horas? ¿Cuánto tiempo demora en despertarse la respuesta adaptativa? 2 semanas por lo menos. En 2 semanas ya no le importa al paciente si hace respuesta adaptativa porque ya se murió por la toxina. Entonces es complicado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los médicos? Han hecho una estrategia desde hace mucho tiempo y es útil, ¿no? Transferir inmunoglobulina en forma pasiva. Entonces, en un lugar como el Instituto Nacional de Salud, que tiene caballos de pura sangre, caballos que son enormes, que tienen serpientes, y de vez en cuando se va extrayendo veneno de serpiente y se va inmunizando al caballo contra el veneno de serpiente en pequeñas dosis. Hasta que cuando pasa el tiempo el caballo ya está súper inmunizado contra la toxina. Entonces en su suero existen montones de anticuerpos de inmunoglobulinas contra la toxina. Cuando hacen las pruebas al caballo y ven que ya el caballo está súper inmune, entonces sacan litros de suero en forma estéril, lo empaquetan en frascos y lo envían a todas las regiones donde existen estas serpientes venenosas. Entonces así en los puestos médicos donde existen ya estas serpientes, siempre va a haber el suero antiofídico listo para utilizar en el paciente. Si a un paciente es mordido, lo llevan a la posta donde existe el suero antiofídico y le inoculan el suero antiofídico. Al poco rato de la inoculación, los anticuerpos del caballo entran por la circulación y empiezan a neutralizar a todas las toxinas. Y así salvan la vida de ese paciente. ¿Está claro? Muy bien. Pero ¿qué había observado Pirquet? Que todos los pacientes que eran tratados con antisuero, al final regresaban al hospital, otra vez. Y ya no era por el problema de la toxina, sino regresaban con problemas en el riñón. Todos tenían problemas en el riñón. Entonces Pirquet dijo, pero esto es bien raro. Cada vez que le metemos el antisuero, ese paciente lo voy a volver a ver más tarde con problemas de riñón. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Entonces Pirquet se imaginó, dijo, curso de inmunología básica. Claro, si le estoy metiendo el suero del caballo, las inmunoglobulinas del caballo van a ser reconocidas como moléculas extrañas para el cuerpo del humano. Entonces pronto, en los anticuerpos del caballo van a generar anticuerpos de humano contra anticuerpos de caballo. Entonces, al poco tiempo va a haber un montón, el humano va a estar inmunizado contra los anticuerpos del caballo y va a producir tantos anticuerpos contra el anticuerpo de caballo que se va a formar montones de inmunocomplejos de anticuerpo humano con anticuerpo de caballo.
Entonces, esos inmunocomplejos circulantes se van a ir a alojar al riñón, porque son tantos que ya no se pueden eliminar por el hígado, y en el riñón es donde van a causar la patología, y por eso todos vienen con problemas de riñón. Eso fue lo que postuló Pirquet, y para demostrarlo hizo su famoso experimento del conejo. Agarró un conejito y le inoculó suero de otro animal, suero de caballo, por decir. Y inoculó suero de caballo, y vio que en el ratón, en el conejo, existen bastantes proteínas de su cuerpo contra las proteínas de caballo. A medida que le alimentaba, tenía buena inmunidad, pero ¿qué ocurría? A los pocos días, increíblemente, el conejo empezaba a desarrollar síntomas igualitos que sus pacientes humanos: fiebre, vasculitis, artritis y nefritis. O sea, el conejo ya tenía problemas de riñón, igualito que pasaba con los humanos. Solamente que acá ocurrió algo importante: al conejo se le puede sacrificar, al humano no lo podemos sacrificar, pero al conejo sí, que le dio vuelta al conejo, sacó órganos del conejo, obviamente eran varios conejos, ¿no? Entonces pudo revisar en el glomérulo del riñón que efectivamente ahí estaban los complejos antígenos, anticuerpos del conejo, del anticuerpo del conejo con anticuerpos del caballo, y confirmó. Y además la secuencia en la que el conejo hizo los síntomas era igualita que el humano: fiebre, vasculitis, artritis, nefritis, y comprobó que efectivamente esta patología era por inmunocomplejo. Le llamó a eso enfermedad del suero, que hasta hoy día se conoce con el nombre de enfermedad del suero cuando ocurre este tipo de patología en los pacientes. Entonces, si van a salvar la vida con un suero antiofídico, tengan por seguro que después tendrán que tratar al paciente de problemas de riñón. O sea, lo tienen que monitorear, ¿no es cierto? Esa es la idea. Porque ya saben que va a volver por ese problema, pues, ¿no? Ok. Aquí están tres tipos de hipersensibilidad tipo 3 con diferentes tipos de antígenos que pueden causar complejos antígenos circulares. Unos son autoinmunidad con antígenos propios, como el caso del lupus eritematoso sistémico. Otros por agentes infecciosos, como por ejemplo el cetococo pigida narcomolítico, plasmodium que transmite la malaria, hepatitis viral, puede ser BC. O también cuando se inhalan algunos antígenos, como por ejemplo los hongos ambientales, algunas moléculas de plantas o como el heno, por ejemplo, que crea la enfermedad del granjeo, que está asociado a problemas en el pulmón en Estados Unidos, ¿no? Acá en el Perú no tenemos heno, pero hay montones de personas que se dedican a la ganadería y al forraje. Entonces probablemente el heno no sea nuestra principal causa, pero de repente alfalfa, alguna otra cosa que produzca esas moléculas y estén frecuentemente inmunizándose, y puede crear algún problema de este tipo. Y la otra cosa interesante es esto de acá. Esta es pregunta de examen. No recuerdo haber tomado ningún examen donde no preguntemos una cosa de esta. Y esto es porque tiene una lógica, que hay que prestar atención simplemente, pero a veces no la ven los chicos. Espero que ustedes sí la puedan notar. ¿Notan alguna similitud o diferencia entre estos dos grupos? Miren, acá tenemos varias patologías autoinmunes que están asociadas con complejos tipo 3. Y acá tenemos varias patologías por agentes infecciosos, o sea, para los patógenos, que están asociados con complejos tipo 3. Y acá están, ¿dónde se localizaron los inmunocomplejos? Por ejemplo, todos tenían inmunocomplejos, en el sistema vascular también había, o sea, en los vasos, en el riñón, en las articulaciones, en la piel y en otros órganos. ¿Qué diferencias o semejanzas se encuentran acá? ¿Quién la puede ver rápidamente? ¿Qué es lo que más se repite en todos los grupos? O dentro del mismo grupo. Por ejemplo, ¿qué cosas tienen en común todas estas de acá? ¿Dónde están los inmunocomplejos? ¿La ven o no la ven? El sistema vascular, exacto. Miren, todas las patologías de inmunocomplejos circulantes o hipersensibilidad tipo 3, cuando el origen es por enfermedad autoinmune, todas tienen problemas en los vasos. O sea, la patología es frecuente en los vasos. Puede ser a veces en el riñón, otros en la articulación, algunos sí, otros no, pero todos en los vasos. Mientras que cuando existen complejos inmunes circulantes
agentes infecciosos, todos tienen problemas en el riñón. Como ocurrió con el conejo, por ejemplo, que fue inoculado con suero de una toxina, o de un animal grande como un caballo, o el suero antiocídico, que fue por agente venenoso, ¿no? ¿Ven? Entonces, esta es una cosa que la distingue de ambas. O sea, si uno quisiera diferenciar esta patología de la otra, uno puede tomar en cuenta esta característica. Mientras que todas las que son por agentes infecciosos están asociadas a patología en el riñón, cuando se trata de enfermedades autoinmunes, por lo menos en el vaso sí está. Y las otras puede variar, ¿no? De acuerdo a las características. Bien, en los vasos, ¿qué pasa? ¿No? La vasculitis, o lo que ocurre con una enfermedad autoinmune. El inmunocomplejo que está circulando se aloja, como hemos dicho ya, en el endotelio vascular, se activa complemento, el complemento hace que se liberen la anafilotoxina, vienen los polimorfos nucleares, le granulan y producen más daño al endotelio vascular. Producto de este daño se puede activar la agregación plaquetaria y se puede activar una trombosis. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Que va a haber daño en el vaso y además puede ocurrir que se cierre el vaso y no permita la irrigación hacia los tejidos. La vasculitis anterior se inició dentro del lumen del vaso, pero Artus también demostró que puede ocurrir vasculitis inducida fuera del vaso, y eso le llamó la reacción de Artus o vasculitis experimental, o simplemente vasculitis cutánea. Entonces, ¿qué es lo que demostró Artus? Y esto le llamamos hipersensibilidad tipo 3P. ¿Qué es lo que demostró? Que cuando un antígeno se inocula en la piel, se forman complejos antígenos anticuerpos en el tejido, y esto va a activar nuevamente al complemento y luego se van a activar los polimorfos nucleares. Pero los polimorfos nucleares activados por este complejo que está en el tejido degranulan, y al degranular puede lastimar o lacerar los vasos más cercanos a donde ocurrió el inóculo. Es decir, que se produce una vasculitis, pero no desde el lumen del vaso, sino desde el tejido, ¿no? Y es la gran diferencia con el otro, ¿no? Entonces, por ahí podrían ver ustedes que hay dos tipos de vasculitis. La vasculitis propiamente dicha, que es la A, o la vasculitis cutánea, que es la reacción de Artus. Y en el caso de la artritis, acá tenemos, por ejemplo, el glomérulo del riñón de una persona con artritis reumatoide, y se va a formar también con complejos antígenos anticuerpos. Los orígenes de la artritis están poco conocidos. En realidad se sospecha que hay varias causas. Dentro de ellas infecciones o una enfermedad autoinmune, no se sabe. Imaginémonos que existe un caso X donde las células de estos pacientes se dañan, se libera ADN, el ADN se deposita en la membrana basal del glomérulo, pero al depositarse este ADN en la membrana basal del glomérulo, este ADN que no era propio de ahí, se pega a moléculas del glomérulo y las deforma. Y al deformarlas, el sistema entiende que se trata de una molécula distinta, ya no es reconocida como propia, y el sistema empieza a formar anticuerpos contra esa nueva molécula. Y se forman autoanticuerpos contra ese ADN que está pegado a otras moléculas. Entonces, esta generación de autoanticuerpos va a activar el complemento, va a activar la inflamación, como en los casos anteriores. Adicionalmente, el cuerpo se sabe que para poder controlar la cantidad de autoanticuerpos, cantidad de ADN, genera otras inmunoglobulinas del tipo M para controlar a estos anticuerpos IgG. Y la presencia de esta inmunoglobulina IgM anti-IgG propia se conoce con el nombre de factor reumatoideo. Y en diagnóstico de estos pacientes, cuando le hacen el diagnóstico y tiene factor reumatoideo, es porque tiene una posibilidad grande de tener artritis reumatoide. Y ahora la IgM activa más el complemento, ¿no? Es mucho mejor activador del complemento. Veamos la hipersensibilidad tipo 4. Esta es la única donde no están involucrados los anticuerpos. Acá las células linfocitos T de memoria son los importantes, ya sean linfocitos CD4 o linfocitos CD8 de memoria. Los linfocitos van a activar con sus citocinas los macrófagos, y ese es el problema. Cuando se sobreactivan,
estos macrófagos pueden producir lesión a los tejidos. Por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, cuando la bacteria es resistente o drogo-resistente, llegan los macrófagos del pulmón a tratar de comerse la bacteria, pero la bacteria tiene un mecanismo para evadir el fagocytosoma del macrófago y no puede el macrófago. Entonces vienen los linfocitos T de memoria y empiezan a sobreactivar al macrófago. Entonces el macrófago que ya fagocitó a la bacteria cree que va a poder comerse a la bacteria y no puede. Entonces los linfocitos más citoquina le meten, el macrófago más se activa, más citoquina le meten, el macrófago más se activa. Y total que en poco tiempo van a haber muchos linfocitos de memoria y muchos macrófagos tratando de comerse la bacteria y no van a poder. Entonces el macrófago es como si empezase a perder la paciencia. No puede comérselo, y empieza a tomar decisiones drásticas, empieza a transformarse en otra célula más grande y más poderosa y empieza a fusionarse con otros macrófagos hasta convertirse en un gigante multinucleado para poderse comer a las bacterias y contenerlas. Lamentablemente no va a poder eliminar, ese sistema no va a poder eliminar a la bacteria. Y cuando el médico evalúa que ya se ha formado todo ese sancochado, ese acumulado de células, que se llama granuloma, entonces el médico dice, uy, estamos perdiendo la batalla, porque esa es la última táctica de la respuesta inmune para eliminar una bacteria. Pero cuando eso aparece es porque no lo puede resolver por otros mecanismos fáciles, entonces hay que meterle ya terapia. Entonces, esto tiene que ver con ese hecho, y ahora lo vamos a ver. Veamos. Acá tenemos nuestro macrófago que está comiéndose a la bacteria, por ejemplo. Y acá tenemos nuestro linfocito T de memoria. Entonces los linfocitos T de memoria llegan para cooperar con el macrófago, produciendo ellos bastante interferón gamma y activando su mecanismo de radicales de oxígeno y nitrógeno del macrófago. Y el macrófago empieza a liberar por todos lados esos mecanismos, los fagosomas se activan, pero no puede controlar a la gente. Entonces llegan linfocitos T citotóxicos para ayudar al ataque. Llegan los linfocitos T citotóxicos y pueden activar con interferón gamma al macrófago o pueden tratar de eliminar ya al macrófago. Si el macrófago ya está infectado y está expresando los antígenos de la bacteria, la van a eliminar. Al eliminar, van a eliminar cualquier otra cosa que esté cercana. El macrófago empieza a perder la paciencia, empieza a pedir más ayuda, y más activación, hasta que el macrófago empieza poco a poco a transformarse en dos elementos. En una célula llamada célula epitelioide, que es más grande, que tiene otras funciones, o a fusionarse entre sí, entre varios macrófagos y formar una célula gigante multinuclear, como último recurso del macrófago para poder contener a la bacteria. Pero cuando esto ya está ocurriendo y está apareciendo en el tejido es porque el sistema ya no lo puede controlar. Y empieza todas estas células en ataque constante empiezan a lacerar ya el tejido propio. Ya el tejido sana, ya no importa la bacteria, ya todo se ha vuelto un zafarrancho, un desorden total, y empieza a aparecer ese granuloma que es un hueco completo en el pulmón. O sea, el tejido pulmonar empieza a desaparecer y también empieza a aparecer el granuloma. Ya no tienes pulmón, tienes granuloma. Y con el granuloma no puedes respirar. O sea, entonces poco a poco el granuloma va creciendo y menos pulmón te va quedando. Y ese es el problema con estos pacientes que tienen estas bacterias. Entonces, ese es un ejemplo importante y ocurre justamente en los Mycobacterium tuberculosis. Pero hay otras patologías donde ocurre. Bien, eso aquí lo voy a pasar rápido porque lo que quería decir es que el punto siempre ayuda al macrófago a repotenciarse. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado. Aquí está un hecho de cómo va ocurriendo esto. El macrófago empieza él a comer a los gérmenes o las moléculas raras, vienen los linfocitos T helper a ayudarlo, se repotencia todo y empieza el ataque hasta que se elimina completamente. Cuando no se elimina, ese es el problema y esa es la patología. Cuando se elimina, pues excelente, no hay problema, se acabó todo. Pueden haber acá hay tres tipos de patologías que se pueden ver en esta hipersensibilidad tipo 4 retardada. Esta es la que se demora 24 horas o 72 horas en aparecer, porque hasta que lleguen los linfocitos de memoria al local y lo ayuden al macrófago demora un tiempo. La hipersensibilidad tipo retardado, acá están venenos de insectos, proteínas de Mycobacterium tuberculosis que no hemos mencionado, hipersensibilidad de contacto con algunas sustancias químicas que se usan en medicina, otros de
problema, pero como eso es retardado, a los 2 o 3, 4 días ya se puede ver ya un enriquecimiento en donde está ubicado el metal o el contacto. Entonces mejor usar plata, dicen, y oro, ¿no? Porque hay ciertos metales que es sensible. ¿Y dónde se sensibilizó? Bueno, posiblemente cuando era muy pequeñita también le ponían adornitos o cositas, entonces eso digo, lo fue sensibilizando a las pequeñitas. En el caso de los chicos es mucho más difícil que tengamos eso, pero también ahora se usan piercing, aretes, pero ya ha cambiado todo, entonces también ahora acá hay un ejemplo distinto al de la tuberculosis, que es la dermatitis de contacto por hierba venenosa. Y si vemos el esquema, el sistema es el mismo. Viene el macrófago o la célula dendrítica o el fagocito, digiere los antígenos, luego pasa un tiempo, vienen los linfocitos de Helper a cooperar con él, lo sobreestimulan y sobre la sobreestimulación hace que vengan más células inflamatorias y finalmente aparecen los síntomas ya evidentes en la persona. Hay una prueba que es muy importante que antes se usaba, que es la prueba del PPD, no sé si ustedes lo han escuchado. Recuerden que estamos en el Perú y acá Mycobacterium tuberculosis es casi nuestro vecino, ¿no? Vivimos con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, antes, para saber si una persona tenía o no contacto con el Mycobacterium, le hacían las dos pruebas, una de BCG y una de PPD. El PPD usa una molécula de un Mycobacterium de vaca, que no es el Mycobacterium tuberculosis, sino es un Mycobacterium de otra especie, pero que tiene características parecidas hasta la tuberculosis. Y inoculaban en el brazo, en la subcutánea, un poquito de eso. Entonces esperábamos 48 horas, 72 horas y aparecía una roncha. Si aparecía la roncha, después de 72 horas, decían, la persona ha tenido contacto con Mycobacterium porque sus linfocitos de memoria han aparecido en una hipersensibilidad retardada. Después descubrimos que montones de negativos no daban. O sea, 48 horas no pasaba nada, 72 horas no pasaba nada y lo descartábamos. Bueno, nunca he tenido contacto con tuberculosis. Después de varios meses regresaba ya tosiendo, ¿no? Entonces digo, ¿y qué pasó? Resulta que había ocurrido algo que no sé si ahora pasará, porque yo ya no hago eso, pero antes pasaba que teóricamente nos decían que estas pruebas o estas reacciones eran después de 72 horas, de 48 a 72 horas. Pero descubrimos nosotros que los pacientes peruanos reaccionan hasta más de 72 horas, porque están desnutridos. O sea, en una persona que está nutrida, su respuesta es después de 48 a 72 horas. Pero en una persona que está desnutrida, que son los tuberculosos, demoraba en reaccionar. O sea que no hemos tenido que esperar hasta una semana para ver la reacción. Entonces eso es. Entonces, veamos. Igualito como en el caso anterior, esta reacción se llama reacción de Mantoux y la idea es colocar un poquito del antígeno en la piel para luego ver la reacción posteriormente, ¿no? Entonces, a las 12 horas ya se ve que hay linfocitos, a las 48 horas se ve que ya hay un acúmulo de macrófagos y linfocitos que ya empiezan a acumularse, y se empieza a ver ya el acúmulo de células, y a las 72 horas ya empieza a repartirse un poco ya la célula, pero ya se tiene la reacción. Entonces fíjense, a las 48 horas, entre 48 y 72 horas uno puede ver un acúmulo de células, y ese acúmulo de células se puede ver así en la piel, ¿no? Todo enrojecido porque los vasos se han dilatado para que salgan estas células, ¿no? Y la célula y el acúmulo de células ahí. Esa es la reacción de Mantoux. Y finalmente la última hipersensibilidad. Esta es una persona que tiene hipertiroidismo. Hay dos tipos de hipersensibilidad tipo 4. Recordamos rápidamente. La tipo 5 también está involucrada con inmunoglobulina G, principalmente, y en algunas excepciones inmunoglobulina M. Pero la principal inmunoglobulina de esta patología es la inmunoglobulina G. Y generalmente todas las infecciones o las afecciones son por autoinmunidad. O sea, las personas producen autoanticuerpos contra sus propias moléculas. Entonces, son autoanticuerpos los que están asociados a hipersensibilidad tipo 5.
¿Contra qué? Principalmente receptores de células propios. Y cuando estos autoanticuerpos se unen a estos receptores, tienen dos vías de salida. La célula no se va a morir, como en los casos de 2 y 3, no se va a morir, pero sí va a tener una mala función. Entonces la función va a ser alterada de dos maneras. O se sobreestimula la función de la célula, o se inhibe la función de la célula. No hay más. O se activa, o se desactiva la función de la célula. Entonces veamos el primer caso cuando ocurre una activación de la función. Esta es la célula tiroidea y acá están los receptores de la hormona TSH. Cuando este receptor recibe la hormona, la célula tiroidea produce hormona tiroidea y todos viven felices. Cuando no necesita que esto se libere, la hormona no se pega al receptor de la hormona y ya está, no hay problema. Pero ¿qué ocurre en estos pacientes como la enfermedad de Tyson-Gray? Existen autoanticuerpos en estos pacientes contra el receptor de la hormona TSH. Este autoanticuerpo hace funciones de la hormona, que cuando se le pega al receptor, activa el receptor. Y la célula cree que el receptor se ha unido a la hormona. Y como cree eso, se activa la producción de hormona tiroidea. Cuando en realidad ha ocurrido un problema de autoinmunidad. Este fenómeno lo pueden ver ustedes en las personas que sufren de hipertiroidismo, donde se produce en abundancia la hormona tiroidea. Y tienen los ojos grandes estas personas, son hiperactivas, no pueden dormir, siempre estamos en continuo movimiento por este motivo. Entonces, ¿aquí ocurrió muerte de la célula? No, no ocurrió ni muerte ni daño de la célula. ¿Qué es lo que ocurrió? Simplemente alteración de su función. ¿Okay? Por exceso. Y la otra patología que es un buen modelo es justamente la miastenia gravis. Para que el músculo se contraiga, tiene que haber sinapsis. Y la sinapsis no es otra cosa de que la neurona secreta acetilcolina. Y los músculos que tienen receptores de acetilcolina reciben la acetilcolina y hacen la contracción muscular. ¿No es cierto? Esa es la teoría. Entonces aquí tenemos un músculo, que representa el músculo, y acá están los receptores de acetilcolina. Acá tenemos alguna neurona que está haciendo sinapsis con este músculo y está secretando la acetilcolina. La acetilcolina se unirá a los receptores de acetilcolina y se producirá la contracción muscular. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? La persona tiene autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina de los músculos. Entonces, como tiene autoanticuerpos, los autoanticuerpos bloquean a los receptores de acetilcolina. Cuando viene la neurona a descargar la acetilcolina encuentra los receptores bloqueados. Y estas personas no hacen contracción muscular. Entonces tienen los músculos flácidos. No pueden ni caminar, dependiendo de dónde ocurre la unión de estos autoanticuerpos. Y eso se conoce como miastenia gravis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos dar la clase por terminada. Este es el resumen de todas las cosas que hemos mencionado ahí, pero que ya la hemos visto de todas maneras. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos en la próxima clase y gracias por tu atención.